Bueno, vamos a repasar un poco la parte de columna 3 que le había enviado previamente, más que nada para hacer énfasis en lo que ustedes deben saber y explicar algunas imágenes que quizás no entiendan muy bien. La primera imagen es la que más hemos visto, una resonancia magnética de columna cervical, un corte sagital medio donde vemos las estructuras básicas que ustedes deben reconocer. Es un corte bastante fácil, está todo rotulado, así que no creo que tengan problemas con él. Esto ya es un poco más complicado, son reconstrucciones multiplanares hechas en escáner. La reconstrucción primaria que tenemos acá, la letra A, es un corte coronal, una reconstrucción coronal, ¿cierto? Donde vemos justo a nivel del diente del axis. La B que está abajo también es coronal, pero es más posterior y ya vemos el canal medular y ya no vemos el diente del axis, ¿cierto? En la parte del lado C y D son dos cortes, uno sagital medio y otro parasagital, uno en ventana ósea y otro en ventana de tejido blando, donde se puede ver claramente la distancia que hay entre el arco anterior del atlas y el apófice odontoide del axis. Lo mismo que estábamos viendo anteriormente, pero ahora con cortes axiales y sale rotulada parte importante de la anatomía y algo en lo que se pueden fijar que no se veía antes, el ligamento cruciforme que se ve acá. ¿Cuál es la función del ligamento cruciforme? Lógicamente mantener el diente del axis en su lugar y evitar que este salga y se produzca alguna luxación cervical, lo que podría ser dañino y prácticamente mortal para el paciente. Otra reconstrucción multiplanar, esta es una reconstrucción oblicua que permite ver los agujeros de conjunción del paciente. Aquí está la orientación en la que se hizo el corte, canal medular, ¿cierto? Aquí donde salen las raíces nerviosas y el corte está hecho justo para poder ver la amplitud de los canales medulares. ¿Qué es lo que se estudia, cierto? En las radiografías oblicuas de columna cervical de las que habíamos hablado en clase. Dos cortes de resonancia magnética, dos ponderaciones distintas para que ustedes vean las diferencias y cómo se ven las estructuras de acuerdo a la ponderación que se usa. La idea es que vayan viéndolas, estudien bien la anatomía y pueden ver al tiro si son patológicas o son normales. De aquí en adelante las imágenes son mayoritariamente de rayos, están completamente rotuladas para que las repasen con calma en la presentación que les envié. Este que tenemos aquí, cierto, una imagen frontal, columna cervical de frente, donde podemos ver cierto detalle, lo que está escrito acá es lo básico. No creo que tengan muchas dificultades en encontrarlo. Miren con detalle las radiografías, vean otras radiografías también y traten de buscar lo mismo que está acá. Más que nada la parte ósea, lo único que hace referencia al tejido blando es, por ejemplo, el 6, donde dice región de las cuerdas vocales, donde se ve un estrechamiento de la columna aérea que tiene menor densidad, que se nota completa hasta llegar a la tráquea en el número 9. El resto son solamente estructuras óseas. Una radiografía cervical lateral, donde se pueden distinguir con claridad las estructuras que están marcadas. Me interesa que se fijen bien en cada una de ellas. Es bastante simple la radiografía, así que no creo que tengan dificultades en esto. Un atlas solo para que ustedes puedan distinguir con mayor facilidad cuáles son las estructuras que se ven al lado de él y después puedan ver la radiografía frontal de cervical y irlas sacando cada una de ellas, ya no solo con el atlas separado, sino que dentro de la estructura completa. El axis también completo para que lo vean como se ve normalmente de frente cuando está solo. Varias radiografías, una columna cervical oblicua para ver lo que yo les decía, los agujeros de conjunción se ven sumamente claros y se pueden distinguir si hay alguna patología, si están bien en su tamaño, en su altura, si están disminuidos o no. Se ven los discos igual, se puede apreciar lo mismo que les había dicho en clase. Si es que disminuye la altura de los discos, también disminuye el agujero de conjunción y por lo tanto se produce compresión de las raíces nerviosas que salen por ahí. Una radiografía transoral para poder ver articulación axis atlas. Este es el espacio que siempre se mide y se ve si está correcto o no. Atlas, axis y una pequeña radiografía pediátrica referida a la articulación atlanto-occipital. Toda la anatomía está marcada, ustedes la van a revisar en la clase que envié.
radiografía frontal y lateral de columna dorsal, donde están las estructuras bastante claras, se puede ver todo con claridad. Esta radiografía normalmente se toma con una técnica especial donde se aumentan los tiempos de exposición y se hace respirar al paciente con el fin de eliminar, ojalá, las costillas gracias a la borrosidad cinética. Lógicamente, si ustedes aumentan el tiempo de exposición y el paciente se mueve, las estructuras que se muevan no se van a ver. Así que es una técnica que se usa normalmente en la columna dorsal para eliminar estructuras que no se pueden ver. Aquí no está tan bien usado, ustedes la van a poder practicar después en los centros donde vayan, hacer respirar al paciente en una columna dorsal o en una columna total lateral para eliminar las costillas y evitar que les moleste. Ahí está toda la anatomía para que la vayan revisando. Columna pediátrica con los detalles que vimos en clase y las particularidades de cada uno. Columna lumbar ahora. Me interesa que sepan las diferencias entre cada uno, entre los tipos de columnas, las particularidades de cada uno, y los puedan distinguir con la mayor facilidad posible cuando los vean, para que eviten perder tiempo a la hora de rotular. Una radiografía oblicua de columna lumbar. Como vieron, revisamos oblicua de columna cervical y ahora oblicua de columna lumbar. Sin embargo, no hay oblicua de columna dorsal, por lo que dijimos también en clase, que es la superposición de las costillas. Acá tenemos el clásico perrito que se describe normalmente. Me interesa que lo conozcan y que vean qué es lo que forma cada una de esas estructuras. Esto da como tarea, es súper importante que lo conozcan y que sepan completo cómo está compuesto el famoso perrito oblicuo de las radiografías. Cortes similares a los que hayamos visto, con bastante más detalle, en particular, o bien todo lo que haga referencia a la parte muscular, solamente céntrense en la parte ósea. Sale solamente como anexo cierta descripción muscular, algunos detalles, pero no me interesa por este caso, solamente fíjense en la parte de hueso. En todas las láminas que están de aquí en adelante es lo mismo, sobre todo en estas de resonancia, donde la cantidad de huesos que sale de músculos, que salen rotulados es mayor. Eso lo dejamos para cuando estudiamos cuello el próximo semestre. Por ahora en la parte de columna solamente hueso y canal medular, así que no se compliquen. Un corte a nivel dorsal, columna dorsal, ¿cierto? Estudiado en escáner para que vean las diferencias con las que vimos anteriormente. Lo mismo que dije antes, solamente estudios de parte ósea. El resto de las estructuras blandas que están alrededor no se preocupen de estudiarlas por ahora. Un corte casi completo desde el nivel cervical hasta el dorsal más bajo. Cuenten las vértebras y vean ustedes hasta dónde está llegando más o menos. Lo mismo, resonancia magnética, un corte sagital para que vean las estructuras que están dentro del canal medular y el resto de las que están rotuladas, algunos ligamentos importantes para que los repasen. Corte axiales en resonancia magnética, un poco más complejo ahora, más detallado. Lo mismo que les dije anteriormente, solamente fíjense en las estructuras de columna, hueso y canal medular. El resto lo obvian por ahora. Corte sagital en resonancia magnética, 1 y 2 ponderaciones, y un corte coronal un poco más posterior, donde se ve la última parte de la columna lumbar, donde ya prácticamente no hay médula, sino que solamente las raíces nerviosas bajas de la columna lumbar y las sacras que están a ese nivel. Una denominada mielografía, donde se inyecta contraste dentro del canal medular y se puede ver el canal medular contrastado de forma completa. Es un examen que prácticamente ya no se hace y se fue reemplazando por la resonancia magnética porque es mucho más fácil, es menos invasivo, aunque dura un poco más y es más caro, pero la cantidad de información que entrega es mucho más amplia, y aparte que la calidad de la imagen no tiene comparación. Más que nada la pongo esta para que ustedes conozcan el examen. Se llama mielografía y es la inyección de medio contraste dentro del canal medular para poder ver cómo está formado, si tiene alguna protrusión o algo así, pero como vimos antes en resonancia magnética esto se ve bastante mejor. Nuevamente mielografía, un poquitito más alta ahora, anterior era lumbar. Esto más que nada me interesa que lo miren y que lo reconozcan si alguien se lo muestra, pero mielografía no voy a poner en el certamen
porque no viene al caso. Y para terminar, un barrido prácticamente completo de escáner. Esto lo vamos a pasar súper rápido porque es muy simple y muy repetitivo. Partimos desde L3 y empezamos a ver. Aquí vamos a ver algunos músculos que son los más básicos y los más grandes que están al lado del cuerpo vertebral, para que se fijen bien cuáles son. No es como en resonancia donde veíamos una cantidad de músculos importante. Aquí solamente vamos a ver los que están alrededor y los que están rotulados. Esto lo pueden pasar muy rápido porque, como les digo, es bastante fácil. Me interesa que cada uno de los rótulos que aparecen en la parte de escáner ustedes los conozcan bien, desde la aorta, los músculos erectores de la columna, el psoas, cada uno de los componentes óseos y los componentes del canal medular. También cuando aparezcan discos intervertebrales, que lo sepan reconocer del cuerpo vertebral. Eso es suficiente para que estén bien preparados para el certamen. No voy a preguntar nada que aquí no aparezca, así que repásenlo bien, véanlo con calma y traten de ubicar los niveles de los que estamos hablando, o sea, cuando L3, L4, L5, cuando llegamos al sacro, cuando son vértebras dorsales, cuando son cervicales, cuando son intermedias, cuando tienen costilla, en fin, detalles como eso. Miren bien entonces este pequeño barrido en escáner y van a poder ir viendo las diferencias y repasando prácticamente todo. La presentación ya la subí, está en la plataforma, así que lo van a poder descargar y verla con mejor calidad. Más que nada, esto que estoy diciéndole ahora es para que sepan a qué darle mayor énfasis. Llegamos a la L5C1, la última articulación. Aquí normalmente termina el estudio cuando comienza a aparecer el sacro y finalmente termina acá con la raíz nerviosa L5S1 que se ve claramente ahí. Eso es todo. Nos vemos luego.